El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. A continuación, usted tiene la palabra, con el patrocinio de Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil. Cotra San Gil, la empresa insigne de la región. Aquasan, la empresa de servicios públicos de los sangileños. Aquasan, pura vida. Aquasan es tu empresa. Aquasan, bienestar. Aquasan es pura vida. Usted tiene la palabra. Programa de opinión en Tele San Gil, televisión con sentido social. Con otro programa más que usted tiene la palabra. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa. Usted tiene la palabra. Recordemos que este programa es un programa de opinión pública que le lleva a sus hogares orientaciones de todo orden, cultural, políticas, religiosas, de diversión, artísticas, de todo, y desde luego económicas. En esta oportunidad hemos querido invitar a una persona que está vinculada a la docencia universitaria, específicamente en Unisangil, en el área del derecho económico. Precisamente por estos días se han dado temas hacia la opinión pública en general sobre los aspectos económicos, sobre la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Con mucho gusto hemos invitado al doctor Fabián Vargas Porras, a quien decimos bienvenido al programa. Buenos días, José Antonio. Quiero darle un saludo inicialmente a usted, a Heriberto y a toda la audiencia de Tele San Gil. Lo mencionaba en la introducción en el caso de los aspectos económicos, pero relacionados en esta oportunidad con lo que nos toca a todos, los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? Bueno, José Antonio, pues realmente es invivible o es imposible vivir en sociedad sin tener contacto con los servicios públicos domiciliarios, ¿no? En la actualidad nosotros gozamos de 5 servicios públicos esenciales: agua, alcantarillado, aseo y en un segundo orden, energía y gas. Para nadie es un secreto que esta semana hubo unas noticias de connotación social y económica muy importante para todos los colombianos. En el Congreso de la ANDI, el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo público unas políticas públicas que va a implementar el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la nueva financiación o los nuevos mecanismos para financiar servicios públicos. Y en eso tiene que ver el bolsillo obviamente de los colombianos e indiscutiblemente de los sangileños. En ese aspecto para nadie es un secreto que la Constitución política regula prácticamente en un capítulo importante lo que tiene que ver con la vida económica del país. Y el artículo 334 de la Constitución política faculta al Estado para intervenir en el sector de los servicios públicos. Es decir, el Estado es prácticamente quien dirige la actividad económica y en especial los servicios públicos domiciliarios. Y esa intervención la hace el Estado de varias formas. Primero, prestando los servicios. 2, inspeccionando, vigilando y controlando. Y 3, regulando la prestación de los servicios o regulando las tarifas. Y es ahí donde nosotros nos vamos a ver impactados por las nuevas decisiones que tomó el gobierno nacional. Esto teniendo en cuenta cómo se financian los servicios públicos. Si nosotros miramos prácticamente lo que establece el artículo 367 de la Constitución Política, ese artículo menciona como tal que la competencia de la prestación de los servicios públicos está a cargo del municipio. Sin embargo, adicional a eso, no solo el 367 menciona que la prestación de los servicios está a cargo del municipio, sino que también habrá la posibilidad
de que esos servicios se puedan subsidiar. Esos subsidios podrán ser suministrados a cargo de la nación, el departamento o los municipios. Esta semana el gobierno decide y proyecta para el año entrante eliminar de tajo ciertos subsidios. Eso de una vez lo que va a generar es una alerta en todos los constitucionalistas y una alerta en toda la sociedad colombiana, porque si hacemos cuenta, venimos desde el año 1991 con un sistema que es subsidiado. Estamos en el 2018 y de una u otra forma el colombiano ha venido recibiendo un subsidio que este 367 de la Constitución lo faculta. Esos subsidios vienen abonados a las facturas de los estratos unidos. Subsidios que son recibidos directamente de la nación, en algunos momentos del departamento, y siempre han sido financiados también de manera directa por los municipios en Colombia. Ahora, a esto le podemos incluir que también hay una financiación por solidaridad, es decir, la tarifa de los servicios públicos se financia en primer lugar por los subsidios que gira la nación, el departamento, el municipio. 2, hay un aporte de solidaridad. Ese aporte de solidaridad es un aporte que hacen los estratos 5 y 6 y el estrato o el sector comercial e industrial, para que el estrato 1 y 2 no tengan que pagar una tarifa tan costosa. ¿Y cuál es la filosofía de esto? Pues resulta que ese 367 dice que los servicios públicos se van a financiar con un componente que se llama solidaridad. Y eso lo establece la Constitución Política. Los estratos altos van a financiar los estratos bajos. Y hay otro componente en la financiación que son los costos. Los costos hace referencia a esos valores que tienen que pagar las empresas de servicios públicos para poder llevar a la casa de los colombianos, a los domicilios, esos servicios químicos, componentes administrativos, todo el tema de conducción, por ejemplo, de agua potable, el tema de vertimientos. Es decir, esos 3 componentes son los que ayudan a financiar la tarifa. Si le quitamos a esa financiación uno de esos 3 elementos, el bolsillo de los colombianos se va a ver afectado. ¿Cómo? Al cobrar, digamos, el valor neto. Al generar un cobro neto directo para el estrato 1 y 2, ese subsidio va a generar que la persona prácticamente termine pagando el consumo real sin financiación y sin subsidio. Cuando digo la persona me refiero al estrato 1 y 2. El gobierno anterior dejó proyectado para este presupuesto, en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Presupuesto, prácticamente dejó establecido la posibilidad de que de una u otra forma el nuevo gobierno pudiera eliminar este subsidio. ¿Dónde viene el juego? El juego viene que en el artículo 104 se dejó una regla fiscal. ¿Qué consiste la regla fiscal? Se dejó atado la eliminación del subsidio, o se dejó condicionado la eliminación del subsidio a que los estratos unidos superen unos topes en el consumo de agua, alcantarillado y aseo. ¿Superen qué quiere decir? El 50%. Es decir, que gasten ese... Más del 50%. Es decir, un habitante o un usuario del estrato 1 y 2 que supere su consumo normal en un 50%, automáticamente va a perder su subsidio en el estrato 1 y 2. Hay un límite entonces de gasto para los estratos 1 y 2. Exactamente. Entonces, estamos limitando el consumo so pena de que el usuario en el estrato 1 y 2 pierda un subsidio que se viene otorgando desde el año 91 y un subsidio que está financiado expresamente en la Constitución Política. Eso lo menciona el 366 y 367. Bueno, las implicaciones desde luego se eleva el costo, el valor. ¿Por qué los estratos 1 y 2 no más? Realmente la estratificación del país es un estudio, o obedece a un estudio socioeconómico. Generalmente es muy polémico, pero así funciona la financiación de los servicios públicos en Colombia. Hay unos estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, comercial e industrial. Para el caso de San Gil solamente hay hasta estrato del 1 al 5.
Y el estrato 1 y 2, por estudios socioeconómicos, se cree que son estratos de baja capacidad económica, de poca capacidad adquisitiva, y esto lo que genera es que a través de la solidaridad, estratos 5 y 6, comercial e industrial, ayuden a financiar a los otros estratos, pero también el Estado a través de la nación, departamentos y municipios, también ayuden en algo que se llama la redistribución del ingreso, eso lo menciona la Constitución Política, es decir, que el Estado de sus ingresos redistribuya en algo para que esos estratos unidos puedan de una u otra forma también financiar. Finalmente, José Antonio, en muchas casas de estrato unidos o se come o se paga la factura del recibo, del servicio público. No hay mucho si que no hay escoger. para lo uno, no hay para lo otro. No hay para lo otro. Por eso esa es la filosofía de la financiación de los servicios públicos. Por eso los prestadores que le dicen las comisiones reguladoras, la CRA o la CRE, le dicen, financie los servicios públicos de 3 formas. Tenga en cuenta los costos de prestar el servicio. 2, acuda a la solidaridad, es decir, cóbrele al estrato 5 y 6 al sector comercial e industrial para poderle pagar la factura y ayudarle al estrato unidos. Y 3, con los subsidios que le gira el gobierno nacional, el departamento o el municipio, también ayude a pagar la factura. Es decir, la financiación de los servicios públicos tienen 3 componentes que acabo de explicar. Crítica situación, entonces, la que le espera a las personas que están en uno o en otro de esos 2 estratos. Pues finalmente, esas decisiones económicas y esas decisiones políticas siempre van a afectar a los estratos más vulnerables, porque el estrato 5 y 6 va a seguir cancelando lo que ha venido pagando. Simplemente ni se le cobra más ni se le cobra menos. El estrato 3 y el estrato 4, que es considerado en ese estudio socioeconómico como una clase media, ni paga un poco más, es decir, ni contribuye desde el punto de vista de la solidaridad, pero tampoco recibe subsidios. El estrato 1 y el estrato 2 sí van a verse afectados porque se les va a eliminar un subsidio que giraba directamente a la nación, condicionado a que excedan su consumo normal. Su consumo básico, dice el artículo 104. ¿Pasarían a formar estrato 3 ya? Prácticamente. Pasarían, es decir, se les estaría dando un trato de estrato 3 sin hacer un estudio previamente económico. Simplemente, ¿qué se les dice? Si ustedes consumen un poco más, a partir de marzo del 2018, su factura ya no va a ser subsidiada. Temática que estamos tratando, el anuncio de las reformas económicas para el país en la administración actual del gobierno Duque, la posible eliminación de los subsidios. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de Usted tiene la palabra, ampliando este y otros temas. Con otro programa más de Usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra, con el patrocinio de Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil. Cotra San Gil, la empresa insigne de la región. Aquasan, la empresa de servicios públicos de los sangileños. Aquasan, pura vida. Aquasan es tu empresa. Aquasan, bienestar. Aquasan es pura vida. Usted tiene la palabra. Programa de opinión en Tele San Gil, televisión con sentido social. Con otro programa más de Usted tiene la palabra. Y bien, amables televidentes, continuamos con nuestro invitado, el docente universitario Fabián Vargas Porras, que nos está hablando sobre los aspectos económicos, concreta y específicamente el tema de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios. Bueno, doctor Fabián, háblenos o amplíenos un poquito, como habíamos terminado en el capítulo anterior, en la sección anterior, esto de los subsidios, que pudiéramos dar cifras específicas aquí del municipio. Bueno, José Antonio, la ley 1873 del 2018 o del 2017, que es el presupuesto que viene a regir para el año 2018, en el gobierno nacional dejó proyectado
ya unos cimientos para esta eliminación de subsidios. ¿Dónde está la diferencia? Que en ese artículo 104 del presupuesto vigente solamente se habla de gas y energía. Las decisiones o los anuncios que hizo el gobierno nacional es ampliarlo al resto de servicios públicos, es decir, agua, alcantarillado y aseo. Ahora, más o menos para el tema de San Gil tenemos que en el estrato 1 hay un aproximado o un cálculo entre 150 y 200 usuarios en el estrato 1. Y para el estrato 2 tenemos aproximadamente entre 5.000 y 5.600 usuarios. Es decir, tenemos una población aproximada de 6.000 usuarios o 6.000 suscriptores que son los que van a ver afectados con esta eliminación. Es una población muy grande para un municipio como San Gil. Si se tiene en cuenta que la financiación que se da desde el estrato 5, desde el sector comercial y el sector industrial, es mínima porque San Gil en un lugar, es decir, no tiene estrato 6, tiene un estrato 6 muy limitado, muy pequeño, tiene un estrato 5 donde apenas hay 115, 119 usuarios, y el sector industrial solamente para el tema de agua, alcantarillado y aseo hay 6 predios. Eso genera, es decir, al momento de eliminar la principal financiación del estrato 1 y 2, que es el subsidio nacional, departamental o municipal, va a generar un daño o una afectación en el bolsillo de esas personas que vienen en el estrato 1 y estrato 2, que son casi 6.000 usuarios para el caso de San Gil. Ahora, el gobierno nacional hoy, ya en el presupuesto general de la Nación, el que está funcionando este año, que fue aprobado el año anterior, en ese presupuesto, en el artículo 104, ya a través de ese articulito, ya nos está limitando y condicionando para el estrato 1 y 2 el consumo de energía y gas a un 50%, dice la norma, del consumo básico. Todas las personas o todos los consumidores de servicios públicos, en general, tenemos un consumo habitual, es decir, digamos un promedio, que es lo que nos dicen a nosotros en las empresas de servicios públicos. La persona que exceda el 50% de ese consumo habitual va a ser una persona que se va a ver perjudicada con estas nuevas políticas. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces, por problemas de facturación, las empresas de servicios públicos, sea de energía o gas, o sea de acueducto, alcantarillado y aseo, cometen errores en la facturación. Por un error de un tercero, por un error de facturación, muy posiblemente ese usuario de estrato 1 y 2 se va a poder ver afectado, según lo que establece el artículo 104 del actual presupuesto. ¿Y qué correctivos hay que hacer ahí entonces? Pues finalmente, y lo he dicho, digamos, en la universidad, lo he dicho en la cátedra que tengo asignada, y lo he dicho en la calle o en las cafeterías, finalmente, este artículo 104 es un artículo inconstitucional, porque el artículo 104 de la ley 1783, es decir, del presupuesto vigente para el 2018, está claramente en contravía del artículo 367, 368 de la Constitución Política. ¿Y esto qué va a generar? Pues una inconstitucionalidad. ¿Ya habrán demandas? Aspiro a que hayan demandas de inconstitucionalidad, pero también aspiro, José Antonio, a que de una u otra forma los colombianos, los sangileños, nos movilicemos en torno o en contra de estas situaciones. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el impacto que hay directamente para la vida socioeconómica de los colombianos y los sangileños es muy alto. Nosotros tenemos, los seres humanos o los ciudadanos, tenemos contacto directo con los servicios públicos desde las 5 de la mañana que nos levantamos hasta las 11 de la noche que nos estamos acostando. Lo primero que hacemos es cepillarnos los dientes, y para cepillarnos los dientes necesitamos, o para empezar nuestro día, necesitamos de los servicios públicos. Necesitamos prender la luz para vernos. Si no nos caemos. Por eso. Esto es inherente a la vida del colombiano, y por eso, para preparar un tinto, para preparar un desayuno. Ahí viene el consumo del gas. Se suman los 3 servicios sin querer. Sin darnos cuenta. Esa es la importancia de este tema, y esa es la importancia de este programa. Y precisamente cuando su persona explicaba que el consumo básico, el consumo que tiene su límite, uno no mide
Uno no sabe desde qué momento se elevó, se pasó de la raya, como se dice. Ahora, eso es muy cierto. Digamos, no hay una medición exacta y para el tema de energía, por ejemplo, el cobro o la estructura de la tarifa es muy compleja, porque el kilovatio hora tiene un precio según la hora del día. También. Claro, el kilovatio hora no es el mismo precio no en la es el mañana. mismo de las 6 de la mañana el que usted paga a las 7 de la noche. Hay horas y picos en el día donde el kilovatio es mucho más costoso, en especial después de las 6 de la tarde, porque el consumo se dispara. El kilovatio hora a las 10 de la mañana tiene un valor, pero ese mismo kilovatio hora a las 8 de la noche tiene un valor diferente. Bueno, ¿dónde están los veedores de los servicios públicos? Pues realmente los vocales de control o los veedores finalmente tienen una función en la forma en la que se presta el servicio público. Nada más. Y en la forma en la que se factura. Pero finalmente estas decisiones y este programa que estamos haciendo hoy obedece claramente, José Antonio, a la regulación económica, y los veedores no tienen nada que ver en la regulación económica. Para poder aplicar este artículo 104, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, tuvo que cambiar la metodología en la cual se van a calcular las nuevas tarifas. Y tuvo que decir a las prestadoras de servicios públicos, es decir, a las electrificadoras, oigan, cojan esta nueva base tarifaria, esta metodología, y recalculen la tarifa, porque si el usuario de Estados Unidos ese mes consumió un poco más, ya el subsidio que le gira la nación, el departamento, el municipio ya no se le puede aplicar. Es decir, si el señor pagaba una tarifa de 10.000 pesos, con la eliminación de ese subsidio, ese señor va a empezar a pagar una tarifa de 18.000, 19.000 pesos. Es decir, eso es un tema, un aspecto netamente macroeconómico. Complejo, y que la persona no está, digamos, pendiente. Usted nunca está pendiente de controlarse a sí mismo en la utilización de los servicios. Claro. De ningún servicio, ni del gas, ni de la energía, ni del agua. Ni del agua, exactamente. Ahora, hay unos, digamos, yo digo, esto es, digamos, es un tema que es muy interesante, pero también es un poco complejo, porque hay una impotencia de parte del ciudadano a pie, que no tenemos muchas veces herramientas para poder acudir pero las hay. A las hay, claro. Desde la universidad y de un semillero de investigación que lidero, estamos tratando de generar una demanda de inconstitucionalidad en contra de este artículo 104. Más adelante habrán noticias para saber qué resultado hay sobre esa demanda de inconstitucionalidad, y también estamos tratando de liderar una acción popular para evitar que a futuro esa aplicación y esa regulación económica para energía y gas se nos extienda para lo que tiene que ver con agua, alcantarillado y aseo, que son servicios aún más básicos. ¿Y por qué no sacar este tema de la cátedra, de allá del salón de la universidad, llevarlo a la comunidad? Porque en el fondo es la que se va a ver perjudicada. ¿Por cómo hacerlo? Pues precisamente... Hacer un foro, hacer un encuentro, hay que liderar esos espacios, José Antonio. Yo creo que ustedes como medios de comunicación son muy importantes y son esenciales en este ejercicio. Es necesario que la comunidad entienda, la sociedad entienda qué implicaciones tienen estas decisiones económicas. Prácticamente esas decisiones van a afectar a los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos en una sociedad? Los consumidores, el consumidor final. Bueno, hemos hablado de todo esto de los servicios públicos, pero de pronto se nos ha olvidado tocar el tema de cuando a uno por X o Y razón no ha pagado el servicio y se lo cortan. Pues esto fue un tema muy polémico hace aproximadamente un año, cuando la bancada del Partido Liberal en Colombia promueve un proyecto de ley que buscaba que se eliminara el cobro por reconexión en los servicios públicos para estrato 1 y 2. Solamente. ¿Y por qué para los otros no? Porque precisamente son los más... José Antonio, son los estratos más vulnerables. Entonces, muchas veces en el estrato 1 y 2, o usted come o usted paga la factura.
y digamos en las economías del hogar se presentan circunstancias gravosas, cuestiones de desempleo y la situación que vive el país no es fácil. Entonces realmente muchas veces la persona no paga el servicio público o la factura porque no puede, o a veces se olvida, o a veces la factura, muchas veces las empresas tienen problemas en la distribución o en la comercialización. La entregan tarde. No entregan tarde o no la entregan. O hay personas que viven en propiedad horizontal, conjuntos residenciales donde la factura que tenía que llegar al 309 llegó al 311. Entonces hay muchos problemas, es decir, en esa financiación y en esa comercialización. Y eso genera que muchas veces la persona no puede pagar. ¿Cuál era el espíritu de esta norma? La norma lo que buscaba era que ese estrato 1 y ese estrato 2 no tuviera que pagar absolutamente nada por la reconexión del servicio público, porque precisamente este estrato, cuando se le corta el servicio público o cuando deja de pagar, no lo hace por voluntad, es porque hay una situación socioeconómica que impide que el señor pague temprano o que muchas veces pague. Esta ley fue aprobada en el Congreso Nacional, pasó los 4 debates, pero desafortunadamente el gobierno anterior y el presidente Juan Manuel Santos no quiso sancionar esta norma. Entonces fue a instancias constitucionales y estamos esperando que salga una respuesta. Y esto obedece a presiones, es decir, cada vez que hay una decisión económica en contexto, salen unos grupos de presión, y estos grupos de presión salen a favor o en contra de esas decisiones económicas o decisiones políticas. En este caso, para nadie es un secreto que hay un grupo de presión muy importante, que es el grupo que agrupa o que agremia los prestadores de servicios públicos, que se llama ANDESCO, que es una asociación, que es la Asociación Nacional de Servicios Públicos en Colombia. Y esa asociación nacional generó una presión el año anterior para que el gobierno nacional no sancionara esta norma, porque ellos argumentaban que los prestadores de servicios públicos acarrean un costo directo y un costo muy alto en la reconexión de los servicios. Entonces está en el limbo todavía o en el aire. Está todavía en el aire. Aplica está consulta constitucional, pero finalmente el Ejecutivo, en nuestro sistema constitucional, el Ejecutivo guarda unas proporciones, unas facultades discrecionales muy importantes, como la de sancionar o no una norma. Una vez aprobada, ¿no? Se pudiera decir que amanecerá y veremos si el presidente Duque le da el sí o el no. Pues esto es un tema ya de consulta constitucional. Ya pasa a las Cortes. A las Cortes, pero eso no impide a que el nuevo Congreso ahí tiene que esperar a ver qué decisión tiene y qué decisión toma la Corte Constitucional sobre el tema. Bueno, profesor Fabián Vargas Porras, muy amable por esa pedagogía que hemos podido apreciar en este programa hoy, y espero que no sea la última vez que podamos ahondar en otros temas allá con sus alumnos, con sus estudiantes. José Antonio, muchas gracias a usted, a Heriberto y a todo Telesangil, y finalmente aquí estaremos atentos para hablar de todos los temas económicos y de todos los temas que tengan que ver con los servicios públicos domiciliarios en Colombia y obviamente en San Gil. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a usted y a ustedes, amables televidentes. La invitación cordial es para la próxima semana con otro programa, otro tema diferente relacionado con la vida político-administrativa de nuestra ciudad. En la cámara y en la edición, Heriberto Mariscal Gómez. Muy amables y buenas noches. Usted tiene la palabra, con el patrocinio de Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil. Cotra San Gil, la empresa insigne de la región. Aquasan, la empresa de servicios públicos de los sangileños. Aquasan, pura vida. Aquasan es tu empresa. Aquasan, bienestar. Aquasan es pura vida. Usted tiene la palabra. Programa de opinión en Telesangil, televisión con sentido social. Con otro programa más que usted tiene la palabra.